Y ahora sí que hablaremos de un aspecto bastante concreto del mundo del seguro, como es el propio seguro. Va a moderar esta mesa, por favor, si está por aquí, Francisco García Moreno Morillo. Paco, creo que perfecto, que és vocal de la Comissió Permanente del Col·legi de Medidors de Barcelona y socio director de Holding Master en Silvan. Hola, hola, ¿me oís? Sí. Hola, buenos días, bienvenidos, benvinguts. Iniciamos la mesa redonda, retos en la creación de productos aseguradores éticos y algunos ejemplos de las buenas prácticas en el ámbito internacional y local. Tenemos 3 intervinientes, 2 en persona y luego tenemos a Elena Pevarada online. Buongiorno, Elena, creo que ya habla desde Italia, ¿no? Sí. Correcto. Os presento. Tenemos a Alfonso Volado de AS Cooperativa, es el coordinador ejecutivo de la cooperativa. Ofrece servicios de consultoría y correduría de seguros, está especializada en los sectores de la economía social y solidaria y el mundo asociativo y energías renovables. Apuestan por la gestión integral de seguros, en particulares empresas y organizaciones. Incorporan el valor del mutualismo, de la equidad y la transparencia en la oferta de sus productos. Básicamente, por eso están aquí. Gracias. Luego tenemos a Elena, en representación de CAES Italia. Empezaron en el 95 como una cooperativa de seguros de consumo, luego un consorcio de cooperativas y actualmente están en forma de agencia de intermediación de seguros éticamente orientados. Y por último, en nombre de Seguros Lagunaro, tenemos a Joseba Santos, que es el responsable de Multis, tanto particulares como empresas. Lagunaro nació como una mutualidad en el 67 para solucionar el problema de los socios de las cooperativas de trabajo en el antiguo régimen. Luego se juntó con el Grupo Mondragón y crearon Seguros Lagunaro y, por último, Lagunaro Vida. Y nada, pues empezamos, ¿no? Directamente, vamos a por ello, ¿no? Empezamos. Bueno, lo haremos en castellano. Si luego hay preguntas en catalán, sin problemas. Perdón, lo haremos en castellano y si luego hay problemas, si alguien quiere en catalán, sin problemas. Vale, empezamos el 1. Bloque 1. ¿Cuál es vuestra visión sobre los seguros y cómo entendéis que deberían ser los seguros éticos? ¿Qué elementos consideráis claves para su desarrollo? ¿Y qué modelo hay detrás de vuestros productos que os ayuda en este proceso? Adelante. Casi nada, ¿verdad? Alfonso. Sí, la verdad es que es el reto, ¿no? La ventaja de hablar después de la sesión anterior, ¿no? Que ha sido, digamos, muy técnica, muy sólida desde el punto de vista, digamos, de la dimensión material del seguro, es que ahora podemos hablar más de poesía, ¿no? Quizá, y entender que aquello que aparece en todos los manuales de seguros o de mediación, ¿no? En el primer capítulo, ¿no? Que nos saltamos porque es muy pesadote, ¿no? Pero creo que es importante recuperarlo y nosotros en Ars Cooperativa es uno de los elementos que nos movilizaron, digamos, a intentar innovar y a definir, ¿no? Un seguro éticamente orientado como hito en el sentido del proyecto de la cooperativa, ¿no? Recuperar un poco la visión del seguro como un instrumento de solidaridad, como un instrumento favorecedor de la cohesión comunitaria, ¿no? En ese sentido, para nosotros el seguro, más allá de un aspecto, digamos, legislativo, de un instrumento financiero, es ante todo la materialización de una norma moral en la cual todos y todas nos implicamos en generar un recurso que nos permita dar respuesta a necesidades individuales de una persona, de una entidad, de una organización individual, ¿no? O sea, garantizar la continuidad de los proyectos personales y comunitarios y, por tanto, este instrumento de solidaridad, de cohesión social, ¿no? Para que sea así, entendemos que tiene que estar fundamentado en esta norma moral, en estos valores, y es lo que nos lleva enseguida, ¿no? A pensar, ¿no? Hostias, es necesario entender que el seguro es una herramienta fundamentada en valores, por tanto, una herramienta sometida a una ética colectiva, comunitaria y sostenible. Y esos valores son, efectivamente, ¿no? La mutualidad, que es la expresión, digamos, la expresión sí que es más operativa de la solidaridad como valor, la democracia, la participación, es implicarnos todos y todas en esta herramienta, ¿no? Y luego, pues, todo lo que tiene que ver con el impacto positivo en lo que es lo social y en lo que es lo ambiental. Son los dos elementos, digamos, que sostienen la vida y que nos permiten crear condiciones de continuidad
no ya solo los proyectos personales, sino de la existencia sobre la Tierra, ¿no? Visto lo visto. Y a partir de aquí, desplegar las prácticas que respondan a esos valores, a partir de unos servicios socialmente útiles, que tengan sentido y que ayuden a mantener de una manera mucho más sólida la riqueza entendida en todas sus acepciones, no solo aquello estrictamente material, sino en lo cultural, en lo ambiental, en el conjunto de condiciones que hagan que la vida en la comunidad valga la pena ser vivida, ¿no? Y es un poco la visión que a nosotros nos inspira, ¿no? Y que entendemos que hay que recuperar de los manuales de seguros y del sentido primigenio de esta herramienta, ¿no? Que hemos construido de todos. Correcto. Yo evidentemente entiendo, es la visión de mediador. Entendemos que el seguro es una base de la sociedad, es una base de la economía, no es ni para ricos ni para pobres, es para entendernos, es para vivir, es un sustento sin el cual no se puede iniciar un proyecto ni garantizar, y los mediadores lo tenemos claro y lo vemos, y entendemos que muchas compañías, la gran mayoría lo entienden, y lo que tenemos que orientar todos es un poco a diseñar esos productos que sean win-to-win para el asegurado, para la empresa aseguradora, y sobre todo para la sociedad. Entonces, la visión compañía que nos pone Seba. Sí. La verdad es que me lo has quitado un poco de la boca, ¿no? Pero me estoy acordando de este martes que, bueno, pues después de un partidito de fútbol que jugamos los amigos y tal, nos tomamos la correspondiente cervecita y, oye, este jueves me voy a Barcelona, que tengo ahí una charla para dar, tema de sostenibilidad, de ética solidaria, etcétera. Bueno, guerra de PowerPoints. A ver quién lo hace más bonito, ¿no? A ver quién pone las líneas más... Esto ya sabes que esto es, bueno, el figureo, ¿no? de todas las empresas, ¿no? Está de moda, ¿no? Hostia, yo me quedo así un poco como... Coño, y un poco respondiendo a lo que comentaste al principio, Albert, cómo la gente tiene su modelo de negocio por un lado, como la sostenibilidad por otro, y lo ven como, bueno, pues hay dos entes que existen, que se miran, pero como de reojo, y realmente pues no cala, ¿no? Nunca llegan a unirse, ¿no? Yo recuerdo el modelo transformador en Seguros Lagunaro, en la compañía en la que trabajamos, efectivamente banca aseguradora, principalmente. También trabajamos efectivamente con corredores, evidentemente. El cambio que tuvimos en nuestro modelo de visión en cuanto a la hora de presentar coberturas que se imponía a los clientes y poner al cliente efectivamente en ese centro de la atención y que fuera un poco el promotor sobre el cual construir sus necesidades aseguradoras. Es cierto también que si me dieran un euro por cada vez que digo que nosotros nos centramos en hacer y adaptar las necesidades de nuestros clientes a coberturas concretas, pues igual aquí no estaba, ¿no? Pero es que es cierto, ¿no? Y fue un cambio que costó años, que costó tiempo entender que efectivamente al cliente no se le podían imponer las cosas, sino se le tenían que escuchar, que se le tenía que atender y que se le tendría, digamos, que pivotar todas nuestras soluciones en función de lo que escuchábamos de ese cliente, ¿no? Y ahora queremos también poner otros aspectos, ¿no? Aspectos éticos, aspectos solidarios, aspectos de responsabilidad social, aspectos de transparencia, aspectos de yo no puedo permitirme, incluso vamos a hablar del mundo de la banca, ¿no? De vender una póliza a un cliente que es un cliente bancario, que posiblemente sea un cliente premium, y enchufarle un seguro sin tener la certeza de que ese cliente sabe lo que le estoy vendiendo, que le he escuchado y estoy atendiendo a que sus necesidades son concretas, que requiere una modalidad de seguro determinada, porque va a ser arrendador, porque va a ser inquilino, porque va a ser, no sé, para tener un complemento con una póliza comunitaria y que encima le da a vender garantías de asistencias, de ayudas. Me encanta la palabra asistencia, que es una palabra también que en su día, con el modelo tradicional de banca, ¿no? Coberturas, yo te pago, te indemnizo y a correr, ¿no? Asistencia, ¿no? Empezaron a hablar de, tienes un perjuicio que no tiene cobertura, yo te asisto, yo te ayudo, yo te pongo mis gremios a tu disposición. Luego ya empezamos a hablar de asistencias para hechos concretos con electrodomésticos, por ejemplo. Y ya no te pongo los gremios y los pagas tú, sino que las 2 o 3 primeras horas de mano de obra las asume la compañía con una prima. Y ya no solamente la mano de obra, sino te pago las piezas. Y ya no solamente las piezas, sino te pago un mare magnum de asistencia, ¿no? De ayuda, ¿no? De ayuda al cliente, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Y insisto, y todo empezó en eso, en poner al cliente en el centro de nuestras operaciones, ¿no? Y escucharle. Nosotros, aparte, como compañía, pues dentro de nuestras directrices de gobernanza, a la hora de elaborar proyectos, elaborar productos, pues te lo tenemos todo muy entrevetado, ¿no? Hablamos de la parte comercial, hablamos de la parte de producto, hablamos de la parte de cliente, hablamos de la parte de prestación de servicios, que es el momento caliente, ¿no? En el que efectivamente queremos
queremos dar respuesta a lo que prometemos que vamos a dar. Desde el punto de vista de prestación de servicios también se pueden hacer un montón de orientaciones dirigidas a una economía sostenible. Todavía no estamos lo suficientemente maduros como empezar a hablar de conceptos como, bueno, reparación sí, pero reparación y sustitución de elementos de segunda mano, ¿qué tal? ¿Cómo lo vemos? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? Ahora en esta sociedad en la que efectivamente, bueno, antes se reparaban los televisores, ahora se tiran al garrigune, bueno, se sustituyen, ¿no? Directamente, no se repara nada, ¿no? En el mundo asegurador podemos hacer algo con eso, con el mundo de la segunda mano, a la hora de reparar. Son conceptos importantes, ¿no? Videoperitaciones, teleperitaciones, evitan, digamos, flujos de circulación de vehículos, evitan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el tránsito, nosotros empezamos a trabajarlo hace tiempo y nos está costando, pues lo tenemos un poco en el ADN, diría yo, ¿no? Yo diría que lo tenemos un poco en el ADN y ya os digo, y todo se basa en eso, en escuchar muy mucho al cliente. Acabo, para no alargar que mucho demasiado, el concepto de los reuses. Nosotros miramos también muy mucho las quejas y reclamaciones que nuestros clientes nos piden, o que nos mandan a atención al cliente. Pero también miramos mucho de los reuses. ¿Qué reusamos? ¿Cómo reusamos? ¿Cuánto reusamos? De ahí hemos sacado la mayoría de las coberturas que incorporamos a nuestro catálogo de productos. Coberturas que han tenido el éxito ya directo de, en vez de venderlo en opcional, meterlo dentro del catálogo de garantías nucleares. Yo recuerdo desatascos, cuando no existía prácticamente el concepto de desatascos. Yo miraba los reuses, reusar por desatasco. Oye, ¿y por qué no cubrimos desatascos? Hostia, pero entonces, claro, pero es que la prima de riesgo va a aumentar tal. Bueno, pues siempre que hay una prima de riesgo, que nosotros compramos riesgos, habrá una prima comercial y haremos un equilibrio. Busquemos desatascos. Gastos de localización sin siniestro. El servicio Manitas, famoso, ¿no? Fijaros cómo empezó eso hace años y ahora ya es que nosotros tenemos 3 tipos de servicios Manitas. Se han convertido en necesidades puntuales que había en una sociedad hace 8 años en garantías nucleares, tan importantes como agua. Y eso ya os digo, viene del análisis y de simplemente rascar un poquitín en toda la información que tenemos, que es muchísima. Perfecto, gracias. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es que al público, a la sociedad, les llegue la imagen de que las aseguradoras realmente les quieren ayudar. Que no sé si lo tienen claro, no sé si transmite el sector ese sentido, ¿no? Los mediadores sí, porque los mediadores nos ganamos nuestro pan de cada día generando confianza. No vendemos pólizas, asesoramos y ayudamos a nuestros clientes. Entonces, si eso se rompe, nos quedamos sin cliente, ¿no? Las aseguradoras hay muchas que luchan, y es un ejemplo claro, pero hay otras que tienen muchos deberes por hacer. Entonces, yo no sé, tú estabas antes, Alfonso, anotando algo, y Elena, igual queréis hablar algo como desde la mediación. ¿Qué le pediríais a las aseguradoras para que os acompañen en ese posicionamiento ético? Yes. Good afternoon to everyone. And firstly, I would thank you for the opportunity to be here with you. In particular, Alfonso and Jordi, because they invited to this important forum, and even if we can be there with you, we would to connect virtually to give our contribute to this important event. So I'm the representative and the responsible of the technical area in CAES Italia. This year we celebrate 30 years of activity, and we are the Italian first experiment of an insurance entity which work on the balance among the balance between the need to doing business and the social purpose. We are a consortium of social cooperatives, and we work in the whole Italian territory thanks to distance selling. We apply in our business the principles of ethical finance and of solidarity and solidarity economy. And we do it in different ways. We apply mutuality, fairness, transparency, and customer orientation.
We create products mainly for non-profit organizations and for people involved in their activity. Creating understandable clauses into our contracts and offering accessible prices for the coverage. We reinvest some of our a part of our earnings into non-profit organizations, and we choose a fair distribution system in which we don't pay our distribution network by commissions. We also participate to tables, to discussions with important Italian non-profit representatives in order to share common projects and strategies. Mainly we work with the company Assimoco, which is the reference of Italian cooperative movement from over 40 years. And it is the first Italian company to have obtained the qualification of B Corporation and of a non-profit, of a benefit corporation, and the qualification of a B Corp, which measure the social and environmental impact of an activity. We support the company in the creation of the products, thanks to our long experience in the knowledge of non-profit insurance needs. And in the time, we were able to transform these insurance needs in contractual clauses. So in this way, we can create an ethical insurance model. Gracias. Alfonso, ¿querías comentar algo tú relativo? Antes has anotado algo, antes de cerrar el bloque 1. No. Creo que es importante lo que señala Elena, porque cuando todas las reflexiones que nos venían a la cabeza, digamos, en este proceso de conceptualización de esta ética financiera, nos conectaban inmediatamente con la finanza ética, con el movimiento de la banca ética y con el reto, con el desafío de ir construyendo progresivamente y a partir de los recursos que podemos movilizar desde una economía muy distribuida, muy de base, pero realmente no excesivamente capitalizada, un sistema integral de finanzas éticas que vaya dando respuesta, por un lado, a las necesidades de financiación y de generación de garantías de esa economía social más distribuida, más democrática, más participada, casi en los márgenes, ¿no? del propio sistema del mercado, del propio sistema capitalista, y a partir de aquí ir creando condiciones, ¿no? de desarrollo de este movimiento, de ser cada vez más alternativa y que de algún modo, ahora mismo con este evento o con expresiones como materializaciones como las que conocemos tanto en el movimiento cooperativo como en el movimiento de la finanza ética, nos anima a ser optimistas y a perseverar, ¿no? en este desafío, ¿no? Yo de las partes de lo que ha dicho ella, Elena, casi me voy a llevar al bloque 3 los desafíos, porque ella habla un poco del non-profit, de trabajar con un sistema de comisiones diferente. Sería fantástico, pero ahí veo retos, ¿no? Veo retos. Pasamos al bloque 2, si os parece. Os pedíamos ejemplos de productos diseñados, implementados, si alguno ya está activo, ideas de futuro con cierta base, de productos aseguradores con esta mirada ética. Sí, yo creo que empezamos como compañía. Sí, os comento un poquitín lo que hemos estado desarrollando en este año 2024 y previsiones también efectivamente para el 25. Desde el punto de vista de la vivienda, del hogar, nosotros hemos, lo que decía, ¿no? Visto un poquitín la petición de necesidades de los clientes en dos grandes líneas, ¿no? Primero, el qué podemos asegurarles y luego ya el qué garantías podemos ofrecerles, ¿no? Nosotros hemos querido también dar una respuesta a todos los modelos de viviendas nuevas que empiezan a existir, ¿no? Viviendas passive houses, con cubiertas verdes, viviendas modulares,
por supuesto, generadores de energía de todo tipo. Ya las placas solares pues es lo más básico, ¿no? Pero también están, evidentemente, y geotermia y aerotermia y un montón de demandas que los clientes nos empiezan a dar, ¿no? Nosotros queremos primero identificarlas, conocerlas, segmentarlas, calcular su prima de riesgo, calcular su prima comercial y dar una respuesta. Entonces, en el bloque, digamos, de qué queremos cubrir, primero tenemos que ver efectivamente qué existe en el mercado y qué nos está demandando los clientes, ¿no? Y luego, ¿qué coberturas ofrecer? Y hablamos ahora mismo de ofrecer garantías desde el punto de vista de opcionalidad. Nosotros sí que no creemos en el café con leche para todos. Sí que tenemos nuestros segmentos de clientes en función de condición de asegurado o tipología de vivienda, pero también es cierto que hay coberturas que no podemos ofrecérsela a todo el espectro, ¿no? Digamos, de serie. Entonces, lo queremos hacer de manera opcional, ¿no? Entonces, en el hogar, ¿qué hemos pensado? Fijaros una cobertura que le hemos llamado el Ecopack. Bueno, un nombre así como muy de alto interés, ¿no? ¿Qué tiene el Ecopack? Son compromisos que adquirimos con el cliente, ¿vale? Tú tienes tus garantías contratadas en tu póliza y si, por ejemplo, la consecuencia de un daño por agua, que, insisto, la tienes en tu póliza nuclear, tienes un perjuicio en la pared o en el suelo, te tengo que levantar el pinky, te tengo que dar de nuevo un barnizado, yo me comprometo a que ese barnizado tenga unos sobrecostes, sea con una base acrílica, ¿eh? Me olvido de barnices y me centro de alguna forma en aspectos medioambientales. Si yo tengo un daño eléctrico, por ejemplo, en un electrodoméstico de línea blanca en la cocina y me lo hace inútil la nevera, por ejemplo, yo te sustituyo esa nevera por una de características similares, pero con un sistema de calificación de eficiencia energética superior, ¿vale? También repercuto en tu economía social y en tu vida y en tu bolsillo. Es más, tenemos a disposición de los clientes aspectos de petición o gestión en cuanto a la clasificación de dependencias, ¿eh? Si yo tengo una mala suerte de tener un familiar de elevada edad que tenga pues la posibilidad de necesitar una gestión de dependencia, yo voy a tener un teléfono que me acompañe para que esa dependencia me la puedan certificar, me la puedan acreditar e incluso, luego con otra cobertura que tenemos para clientes de más de 60 años, poder afrontar gastos de obras de reforma en tu vivienda para poder adaptar esa dependencia dentro del seguro de hogar. Es decir, bueno, acompañamos en ese sentido al cliente en la póliza de hogar a tener esa visión eco, insisto, como opcional. En el mundo del auto, evidentemente, los híbridos enchufables, los coches eléctricos, pues demandan cosas, demandan necesidades, demandan tener un seguro para tu cable de enchufe, para tu caja de suministrado de electricidad, para tus baterías. Eso, por supuesto, estamos dando respuesta. También, por supuesto, estamos dando respuesta a la necesidad de los clientes que dicen que quieren pagar pago por uso, ¿no? Oye, yo hago menos kilómetros, tengo un consumo de mi vehículo bajo, ¿por qué voy a pagar más, ¿no? Pues mediante elementos de sistemas inteligentes de identificación de kilómetros, pues nosotros a esos clientes les damos a hacer un descuento en la tarifa de la prima, ¿no? Y con vida 3/4 de lo mismo, ¿no? Tenemos modalidades orientadas a la mujer, muy orientadas, por ejemplo, al cáncer de mama, con segundas opiniones médicas, con adelantos del capital en caso de la enfermedad. Tenemos también una póliza de accidentes Super 55, con mayor incidencia en daños por caídas, rotura de huesos y grandes quemados, y aportaciones a asociaciones contra el cáncer que divulgan, ¿no? y que promueven hábitos saludables. Bueno, pues al final le pegamos un poco una revisión 360 grados, insisto, a las coberturas de nuestro abanico, ¿no? De nuestro abanico de soluciones. Muy bien. Yo entiendo que es muy difícil hablar de productos nuevos con esta visión ética porque, como se suele decir en el dicho, está todo inventado y lo que habéis hecho ha sido sustitución de partes o una pintada con esa visión. Opcional me parece muy bien, pero me gustaría saber vuestra opinión si le podríamos pedir a las compañías, además de esa pintada, que hicieran algo nuevo. No sé si se os ocurre algo nuevo, lleváis tiempo pensándolo. ¿Qué necesitaría nuestra gente en la calle, en nuestras empresas, las familias? Algo nuevo, rompamos, seamos disruptivos, por pedir que no quede. No, y en ese sentido, desde la correduría o desde la mediación, tenemos una ventaja. Hola, ¿sí? Tenemos la ventaja de que podemos pedir la luna, ¿no? En compañía, muy ceñidas, ¿no? a lo que es la estructura del producto y tal. En nuestro caso sí que estamos en contacto, digamos, observando nuestras realidades, aquello que nos rodea, incluso decidimos, ¿no? a qué sectores podemos dirigirnos, ¿no?
En ese sentido, la especialización en la mediación puede provocar, ¿no? O puede dar pie a esta innovación basada en la observación de la realidad, en la detección de necesidades colectivas que puedan escalarse, ¿no? O canalizarse a través de una innovación de producto. En ese sentido, nuestra experiencia creo que es interesante, la de Social Partners en Igualdad es interesante, o la de CAES en Italia es muy interesante, pero han llegado al extremo de definir sus propios condicionados y me gustaría escuchar a Elena, ¿no? Porque es muy chula. En nuestro caso, la capacidad o la voluntad de innovar en materia de producto está muy vinculada a nuestra visión estratégica, a nuestras perspectivas estratégicas. Comento 3 o 4 casos muy concretos que tienen que ver sobre todo con nuestro compromiso en el impulso, en la detección de la necesidad y en el impulso de una transición ecosocial que viene siendo cada vez más urgente. En este sentido, es larga nuestra trayectoria, por ejemplo, en el trabajo orientado al mundo asociativo, en lo cultural, ambiental, social, y que nos ha llevado, digamos, a construir productos muy específicos y con clausulados muy específicos para estas actividades, incluso sistemas de contratación que nos permiten llegar a públicos más amplios, concentrar capacidad de negociación entre compañía, de modo que este tipo de productos puedan ser más accesibles desde el punto de vista de los valores y del coste cooperativo y con un mayor impacto en el apoyo, en el soporte a estos colectivos, a estas redes, a estos espacios que articulan vida social, que articulan capacidad de transformación. Un caso quizá más reciente, que viene de la evolución de nuestro compromiso histórico con las energías renovables, ha sido, por ejemplo, el desarrollo de productos para las comunidades energéticas locales. Aparece una nueva necesidad en el mercado vinculado a esta transición ecosocial y que son las comunidades energéticas, que hasta ahora en el sector asegurador no sabemos qué son. Hemos tenido que coger esa necesidad, traducirla en términos aseguradores y colocarla. Y oye, buenas, que esto está aquí. No es una cosa, no es una fricada de futuro, es una cosa que ya está aquí. Y ya no es solo un módulo fotovoltaico en la cubierta de tu casa, que ya es importante, ¿no? Que se entienda que eso es parte del contenido del hogar, sino que estamos hablando de comunidades que no solo están generando energía, sino que la están distribuyendo, la están consumiendo, están poniendo el punto de recarga del vehículo eléctrico, que están montando baterías que están utilizando diferentes tecnologías simultáneamente y que además dinamizan una vida cooperativa, una vida social, una convivencia que es mucho más amplio, ¿no? Y son cosas que no se sujetan, ¿no? No se limitan, ¿no? a un condicionado, a un epígrafe de compañía de generación de energía. Que no es mucho más que eso, ¿no? Aquí alguien tiene que traducir, tiene que coger esas iniciativas ciudadanas y traducirlas en términos aseguradores para que los amigos de Lagunaro nos puedan hacer un seguro adaptado a esta necesidad, ¿no? Entonces, la capacidad, digamos, desde la mediación de impulsar, ¿no? También esta evolución en los productos de compañía es importante. Y un tercer aspecto que me gusta siempre señalar y que haya aparecido en algunos de los paneles anteriores, y es la necesidad de reconstruir la confianza, ¿no? entre las personas aseguradas y las compañías, ¿no? Yo creo que el proceso de hiperfinanciarización del mercado asegurador ha llevado a un desapego, ¿no? A una especie de desvinculación de las personas aseguradas y dicen, hostia, eso es una marcianada, yo pago mi prima y me olvido, ¿no? Y luego me cabreo cuando no me cubren, ¿no? Yo creo que superar esta idea a través de estrategias, digamos, didácticas, pedagógicas, que nos permitan reconectar a las personas con una cultura financiera, una cultura, digamos, de la financiación no financiera, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo me hago responsable, ¿no? de aquello que me sucede a mí y de lo que sucede a mi alrededor, ¿no? Y esto yo creo que es a través de mecanismos que en la mediación nosotros por lo menos incorporamos, ¿no? Es decir, oye, ¿qué otros servicios de valor se pueden aportar desde la mediación que tenga que ver con eso, ¿no? Con reconectar a estos públicos, a estas personas, con un fenómeno que es, como hemos dicho, un instrumento, digamos, de cohesión social, ¿no? No es una cosa que dependa de grandes corporaciones, sino que es un instrumento del que tenemos que apoderarnos y ahí nosotros estamos jugando mucho, ¿no? Jugando mucho a formar, a acompañar, a divulgar, ¿no? Que es un seguro éticamente orientado, porque creo que es la conexión, ¿no? Esta vinculación entre la ética aseguradora y las personas que son participantes de estos procesos, creo que es importante que se pueda transmitir, que se pueda compartir, ¿no?
Y yo creo que es el tercero de los elementos que a mí me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? para ir avanzando. Correcto. Antes hablábamos un poco de esta confianza, que casi la desplazaba ya al tercer punto, como un reto. Hemos salido la palabra compromiso, muy importante, y ha salido la palabra personas. Tenéis mucho enfoque en las personas, es fundamental. Al final tenemos que conseguir que las aseguradoras no aseguren lo que les interese, sino lo que la gente necesita. Creo que es la clave del futuro, ¿no? Porque si disociamos las dos necesidades, al final no habrá un punto de unión. Entonces, tenemos que ir a buscar que las personas confíen y que las compañías se comprometan. Y los mediadores estamos jugando siempre en medio, a hacer que la compañía se desplace hacia un lado y intentar que las personas entiendan lo que la situación, ¿no? Pero nosotros tenemos que cubrir esas necesidades, sobre todo la de las personas. Antes se ha hablado de dependencia, de enfermedad. Esto es inevitable, pasará siempre. Y cuando ahora pasa menos es porque se gestiona mejor, pero sigue pasando. Yo no sé si en Italia es similar la situación. Me parece fantástico cómo lo orientáis. Te pediría una pincelada de qué productos o específicos en esta línea de confianza y de compromiso, y lo que veas, porque creo que estás muy por encima de lo que yo puedo llegar a entender, y que nos expliques. Gracias, Elena. We consider the insurance tool like an instrument to prevent and support the hardship. So according to this, in 2019, we created a project called Etica Pro, thanks to an agreement among Cassa Italia, the company Assimoco, and Banca Etica. Etica Pro defines itself like sustainable, solidal insurance. And with it, we wanted to join together all the best professional skills to create and distribute products and services dedicated to non-profit organizations and to critical consumers. Etica Pro has a network of distribution, and they are all Assimoco agency opportunity selected. They had to unsubscribe a specific chart of values and attend a training course on topics like associationism, social cooperation, ethical and sustainable finance, and critical consumption. This was and this is very important for us because, like as Cassa Italia, we were able to influence other insurance agency to the topic of insurance ethics. In the last years, we developed also different products with elements of with elements that go to reward socially responsible behaviors. The first was Ethicar, our project that creates mutuality into the car liability insurance sector, and which donate all our a part of our commissions to the Italian Sustainable Economy Network. Policies and contracts of Ethicar give a discount to the policyholders, which show us an annual season ticket of public transport. And in this way, we wanted to reward the use of a mobility alternative to the automotive one. The second product is the accident one, in which we give higher maximum limits and zero deductibles to the products when the accident comes during a voluntary activity or while moving by
a system of alternative mobility, like a bicycle, like an electric or an hybrid vehicle, or like public transport. The third situation is the one of the photovoltaic product. The one of a photovoltaic product, in which we create some particular terms dedicated to the renewable energy communities, with particular terms and a discount on the premiums. So this is the part regarding our products. Then I want to give an information about what happens last year. In 2023, in Italy, there were strong hailstorms which affect different Italian areas. According to this, the company Assimoco had to pay many claims. And after this, like all the other Italian companies, under the pressure of their reinsurers, it decides to limit its exposure to these types of natural events. And the company Assimoco decides to increase the deductible on this guarantee. Case Italia disagrees with this decision, and we propose to the company to increase a bit the premiums of all the guarantees on this type of products. We are speaking about products on the protection of the houses and of buildings in general. And at the same time, to maintain unchanged the condition of coverage regarding natural events. In this way, we practice the principle of mutuality, and we were able to spread the increase of the prices among all the policyholders. Muchas gracias, Elena. No sé si tenéis algo respecto a lo que ha dicho ella, si queréis comentar algo. Bueno, no, a mí la experiencia de CAES en Italia me parece un ejemplo, digamos, de buena práctica y de manera de proceder muy inspiradora, ¿no? Por esa capacidad de incidir en la compañía, que es la que al final va a comprar el riesgo, pero a partir de, concentrar, ¿no? No solo masa crítica de consumidoras, sino argumentos que de algún modo ayuden a definir mejor el riesgo, ¿no? Sí, sí. ¿Te vas a decir algo? No. En la parte 3, que el último bloque, que habla un poco, se trata de saber qué retos nos vamos a encontrar a medio o corto plazo y qué limitaciones vamos a encontrarnos. El ejemplo de Elena es muy inspirador porque han conseguido una fuerza de representación de los consumidores, de las personas que hablábamos, con las compañías, ¿no? Y al final lo que tenemos que conseguir es generar confianza en los consumidores, compromiso, lo que hablábamos antes, las personas, pero llevándolo al terreno, qué limitaciones, qué retos nos vamos a encontrar, primero como aseguradoras para llegar a esto, para poder dar a la sociedad lo que quiere, manteniendo esa línea de finance que parece que hoy en día es lo que manda, el dividendo, el accionista primero, y al final igual es un error o no. Yo creo que sí, pero cada uno tiene su opinión. Y luego, como mediadores también, que nos digáis qué retos veis, qué dificultad, y al final, ¿quién creéis que va a ganar en cuánto tiempo? Yo creo que lo que no tenemos que caer en el error de las prisas y las urgencias y en, efectivamente, tratar de forzar la máquina y volver, digamos, a políticas de oferta económica o oferta de seguros de antaño, ¿no? De decirte al cliente, tú necesitas esto, yo te voy a dar esto y escúchame, que es que yo sé más que tú, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que evitar, ¿no? Tiene que ser algo todavía mucho más orgánico, ¿no? Mucho más lógico, ¿no? Yo recuerdo también, una sonrisa, no sé si es la palabra, cuando las compañías aseguradoras empezamos a tirar por el Internet of Things, por los IoTs, ¿no?
Iba a ser, yo creo, que la piedra filosofal de la que iba a pivotar, efectivamente la confianza, la usabilidad del seguro, que por fin íbamos a ser algo diferente a como tengo un siniestro, me acuerdo de mí, no me iban a utilizar, íbamos a ser canalizadores de necesidades, ¿no? y dar soluciones, ¿no? Pues no era el momento. No era el momento, los astros no sé si están ahí o no alineados, pero claro, ni el momento de los costes, ni el momento de que el cliente percibiera a la aseguradora como proporcionadora de este tipo de herramientas, y fracasó como nació, ¿no? Y se intentó, y insisto, se hicieron grandes pruebas piloto, todas las compañías fuimos de a una, y ahí estamos otra vez, ¿no? Con el freno a mano echado. Yo no digo que haya que mirar a otro lado y no ver qué falló en ese de Internet of Things, ¿no? Pero no, yo creo que lo que no hay que hacer es, insisto, precipitarnos y tratar de imponer, ¿no? nuestras coberturas. Sí que creo que hay que conocer, trabajar en modelos GLM, trabajar en modelos predictivos, segmentar bien los clientes para efectivamente proponer, darles, ya os digo, soluciones muy concretas para cada uno de ellos. Trabajar en el mundo de los reparadores, trabajar en el mundo de los talleres concertados, clasificar los talleres concertados en función de su apetito a la sostenibilidad, cuánto han invertido en maquinaria para adaptarse a los nuevos vehículos eléctricos. Yo te voy a clasificar, te voy a dar trabajo en función de cómo tú de sostenible seas. Hablar de ese tipo de cosas, concienciación a los clientes, acompañamiento a los clientes, mensajes a los clientes continuamente, labores formativas. Nosotros trabajamos también mucho con blogs. Hemos iniciado aspectos de simplemente el concepto de cierra la puerta cuando tienes un siniestro, ¿no? de incendio. Cierra la puerta de resistencia al fuego 120 que tienes en tu garaje porque si la tienes abierta, como yo veo en el 90% de los garajes, es que estás evitar daños materiales por un potencial incendio terrible, ¿no? Y ya no materiales, sino que es que el humo es muy llamativo y puedes provocar estampidas en comunidades de vecinos simplemente porque sube el humo, ¿no? Y con una puerta cerrada que dura 120 minutos puedes tener un incendio gordísimo en el garaje que tú ni te enteras en casa, ¿no? Esos conceptos, ¿no? En el mundo de la vida me hizo mucha gracia también un blog que vi que publicamos hace poco que hablaba de una pastilla que existe, que está disponible para el 100% de las personas, que además tiene un coste muy bueno, pues más o menos tiende a lo gratis, y si la utilizas, reduces tu riesgo cardíaco un 40%, de diabetes B un 45%. Y era andar, ¿no? Andar media hora, simplemente, ¿no? Oye, recordar eso a la gente, meterte, digamos, esos hábitos saludables, acompañarte con gadgets para hacer cumplir esos objetivos, pues, bueno, pueden ser líneas, ¿no?, en las que estemos las compañías. Y luego, pues, efectivamente, pues, nutrirnos y alimentarnos de lo que vosotros también veáis, ¿no? Y ahí yo creo que con conversaciones siempre, al final, una solución vamos a lograr. Y no hablo del mundo del reaseguro, que lo hemos comentado antes en el café, que también hay que seducir, ¿no?, a los reaseguradores que están con el gancho, ¿no? Los siniestros tradicionales están teniendo un repunte muy elevado, los costes también están elevándose. A hablarles de nuevas tendencias, nuevas políticas, nuevas garantías, nuevos servicios, hostias, van con el freno en mano, ¿no? Hay que seducirles y hay que meterles, digamos, en nuestra rueda, pues entre todos, ¿eh? Entre vosotros, nosotros. Sí. Me da la sensación de que el seguro está mucho más lejos, ¿no?, de la función social del seguro, ¿no? Sí, yo creo que al final ellos, claro, tienen su cuenta, tienen sus resultados y claro, pues comisionan. Es complicado también su mundo, ¿eh? Ya os digo que la seducción al reseguro tiene que ser también otro de los siguientes pasos que tengamos que afrontar entre todos. Yo creo que es interesante, ¿no? Sí, es un nuevo elemento del reseguro. Sí. Está descolocado, pero es verdad que es arriba el último paraguas, ¿no? Sí, no, me ha gustado, digamos, creo que recuperar constantemente, ¿no?, esta necesidad de diálogo entre las partes que participamos en la cadena de valor del seguro. Puede ser un reto interesantísimo de futuro, ¿no? Y no siempre lo hemos atendido adecuadamente. Sin duda. Por más que ha habido mucha voluntad desde muchas de las partes, ¿no? Pero no sé si es un tema de lenguaje, si es un tema, digamos, de oportunidad, si es un tema de, hostia, lo del seguro otra vez aquí mandándome cosas, ¿no? No sé muy bien cuál es la estrategia, pero que va a haber que darle vueltas segurísimo, ¿no? En ese sentido, nosotras, desde la mediación, igual estamos más cerca, ¿no?, de esta construcción de una corriente con la base de personas aseguradas y tenemos que aprovecharlo y tenemos que aprovecharnos, ¿no? Yo me vais a permitir que amplíe un poco el foco en estos retos de futuro. Primero porque estamos inmersos en una crisis sistémica.
Entonces, todo aquello que no seamos o que no dediquemos a generar soluciones, lo que va a hacer es acelerar el proceso, digamos, de destrucción, de colapso, ¿no? Por tanto, desde el seguro estamos en una posición, vamos a decir, privilegiada para ir construyendo condiciones de resiliencia ante retos como la dana de la semana pasada, tanto en la prevención como en la construcción de modelos, como en, efectivamente, el aseguramiento que es nuestro negocio, ¿no? Pero también imaginar qué productos, qué necesidades tienen colectivos cada vez más expuestos a vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Por cuestiones sociales, por cuestiones, digamos, de disfunción, por muchos aspectos, ¿no? Y luego todo el ámbito de las actividades que vamos a llamar de resistencia ambiental. No es solo la evidencia científica, es la movilización social que tenemos detrás o encabezando, ¿no? Movimientos de transformación que hay que acompañar de algún modo. Pues fijarnos también, digamos, en esta dimensión ambiental que completa, ¿no? Estos dos ejes de la transición ecosocial que estamos necesitando. Yo creo que es importante. Y un aspecto que ha salido tanto en el panel en el primero, ¿no? A Jordi y Sara lo han evocado, y luego, por supuesto, la parte más de inversión, que es si el seguro es una herramienta social, podemos someterlo a un régimen, digamos, tan estrecho y tan extractivo como es la rentabilidad. ¿Es el único criterio que podemos aplicar para definir si un riesgo es o no asegurable? Yo le decía a Javier, oye, si no imaginamos qué sectores de actividad pueden ser más sujetos, digamos, de apoyo, de acompañamiento para transformar, para encarar, ¿no? Los retos que nos impone este colapso sistémico, pues igual hay cuestiones de la rentabilidad como criterio, como base, como elemento capital, ¿no? de nuestro producto. Y hay que empezar a poner en valor el impacto y la capacidad de transformación social que tienen nuestros productos. Oye, y si hay que ir a pérdidas con un producto, vamos, que luego lo ganamos en vida, ¿eh? Igual el cliente que busca ese valor ético y ese equilibrio medioambiental tendría que estar dispuesto a pagar una pequeña prima más en otros para cubrir un riesgo que no es tan bueno rentable en otro para llegar a un equilibrio. Al final, las aseguradoras no les podemos pedir que no ganen mucho, les podemos pedir que no ganen mucho, pero lo que no les podemos pedir es que pierdan. Así que tiene que ser un win-win, claro. Que pierdan, no. Te he entendido perfectamente, es ese equilibrio, ¿no? Pero yo creo que una herramienta, digamos, que tiene un impacto social como tiene el seguro o la finanza, yo creo que tendría que estar sujeta a límites en la plusvalía. En ese sentido, la fórmula mutualista me parece ejemplar. No buscamos la plusvalía participativa, buscamos consolidar esta riqueza multifactorial en el territorio, en las comunidades donde estamos implantadas. Entonces, yo creo que es fácil entender que hace falta un excedente justo y sostenible para garantizar la continuidad de los proyectos, una vez aceptado que el seguro es un instrumento privado y financiero, pero con unos límites, porque los límites biofísicos del planeta nos imponen también una limitación a lo que podemos extraer de ahí, y las comunidades son limitadas. Y estamos llegando a límites. Estamos rascando mucho. Ya está. Y el caso del ejemplo, digamos, de CAES Italia, para dar respuesta, ¿no? a los eventos extraordinarios del 2023, es también ejemplar en este sentido, ¿no? Vamos a mutualizar ese impacto, ¿no? Perdona, Elena, que te estoy pisando. Elena, ¿qué nos cuentas tú sobre los retos? Yes, according with what we say about the higher premiums of the ethical insurance and about the conditionings of climate change. In the last years, we try to identify the socially responsible behaviors of our policyholders in order to reward them. Because I don't think that ethical insurance is more expensive in any time. But with these instruments, we would like to reward a social responsible behavior.
So last year we created, joined together with the project Etica Pro, a rating, the sustainable rating, dedicated to legal entities. This rating measure their behaviors according to the ESG issues. So a legal entity, we are speaking about a social cooperative, an association, or a business in general, can answer to a questionnaire and obtain this sustainable rating. The questionnaire is inspired by the more broader questionnaire, Social Environmental Assessment Questionnaire, used by Banca Etica from different years for granting loans. And in this way, with this rating, a legal entity has the possibility to measure its situation, and according to the main issues of Agenda 2030. And in this way, it has the possibility to improve its situation. The other instruments is dedicated to people, and it will be developed next year. Its name is Common Good Rating, and CAES Italia developed it thanks to a collaboration with Common Good Economy, Ecommons, an international network which wants to create a social and economical system in which the well-being of persons and of the planet are the most important thing. So people which answer to this questionnaire can ask questions regarding sustainable environmental sustainability, human rights, justice, democracy, and solidarity. With these instruments, we want to create awareness on the responsibility of the lifestyle of each one. And so this is a cultural purpose for us. But we think that these two ratings, the sustainable rating for legal entities and the common good rating for persons, are important for two reasons. The first is that in the Italian insurance panorama, there is no such tool which measure the responsible behaviors of the policyholders. And in the second time, CAES Italia, with these tools, has the opportunity to reward the responsible behaviors and undermine the commercial discount, which is normally used in the traditional insurance market, and that we consider an instrument which creates inequalities among the policyholders. So in this way, we want to reward our policyholders. Gracias, Elena. ¿Tenéis alguna cosa más dentro de los retos? ¿Un matiz? ¿Alguien tiene alguna aportación, una pregunta, una duda, una petición que quede constancia? ¿Nada? Yo como así, por buscar una frase, ¿no? Buscaría que nos centramos en unas necesidades, que la sociedad pide un compromiso a las aseguradoras. Las aseguradoras necesitamos acercarnos a las personas, que haya un entendimiento, y que en una época que hablamos tanto de la inteligencia artificial, volvamos un poco a la inteligencia emocional, y que desde todo el sector asegurador entendamos lo que necesita la gente. La mayoría lo sabe, y el que no lo sabe, nosotros sabemos muchas veces lo que necesitan, y a veces no coincide con lo que se vende, ¿no?
que vayamos a acercarnos a las personas de verdad. Y creo que ahí está nuestra ética. Y la ética, cada uno pone su nivel. No es lo que te pidan, tú sabes lo que tienes que hacer. Y dentro de nuestra organización tenemos unos niveles jerárquicos, unos jefes de departamentos, unos managers, pero dentro de tu nivel tú tienes una capacidad de aplicar una ética. Y yo pediría a todos que de forma universal, no solo en seguro, se aplique. Y si no hay nada más pendiente, pues nada, damos la mesa por cerrada. Si me permites, hombre, por favor. Un apunte muy tonto. Es que a raíz de lo que comentas, ¿no? A mí me inspiró muchísimo hace muchos años que corre un eslogan de Banca Ética Popular y de FIARE, ¿no? Que era algo así como el interés más alto es el interés colectivo, ¿no? Muy bueno. Superada, digamos, el juego de palabras, ¿no? Del negocio bancario, creo que nos lo podemos apropiar en un sentido, digamos, la línea del que comentabas, ¿no? Al final tenemos que poner la mirada en las personas, en las comunidades estratégico, ¿no? que necesitamos, que queremos acompañar. En ese sentido, provocar también que esa corriente también nos acompañe, y aquellas organizaciones, como en nuestro caso, ¿no? Que hemos adoptado también pues, que hemos incorporado en nuestra actividad social y profesional la transformación. En ese sentido, nosotros, Ars Cooperativa, cuando vamos a ver a un cliente, no le vamos a vender un seguro. Le vamos a proponer que nos acompañe en un proceso de transformación que es muy largo, que es muy lento y que de algún modo incorpora la necesidad de que compartamos un lenguaje, de que compartamos un objeto, de que compartamos un propósito en esta transformación, ¿no? Por tanto, creo que si del seguro éticamente orientado conseguimos, ¿no? que esta masa de consumidoras y consumidores potencialmente críticos se incorporen a este movimiento, podremos multiplicar nuestra capacidad de impacto, ¿no? Y es un poco lo que tenemos que, creo que tendencialmente, ir a buscar. Tenemos mucha fuerza cuando nos necesitan estar ahí. Es un momento crítico y muy potente para que crean en el sector. Y como nos necesitan muchas veces, tenemos muchas oportunidades de estar ahí. También tenemos oportunidades de no estar y fallar, ¿eh? Y muchas veces lo hacemos. Pero vamos a ponernos las pilas y ser éticos. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Thank you. Per cerrar, tancar una miqueta aquest segon Fòrum Internacional d'Assegurances Ètiques, jo només recordaré una cosa tècnica, els auriculares, todo esto, no os lo llevéis a casa, por favor, lo devolvéis en la entrada. Agradecer también a todo el equipo de gente que ha hecho posible todo esto, moltes gràcies a totes i tots, aquí tota traducció, i res, per tancar una miqueta, el Jordi Bio, president de FETS. La salutació de benvinguda em referia a la importància d'actes com aquests en el sentit de progressivament anar construint un nosaltres que provoqui efectes positius a la societat. Necessàriament aquest nosaltres ha de ser divers, però és un nosaltres que, com em va ensenyar un vell amic quan jo era soci de treball de la cooperativa Ars, es fa imprescindible que la informació es converteixi en coneixement. I això vol dir una habilitat, una capacitat d'interrelacionar aquesta informació. Avui, durant aquest matí, hem compartit molta informació. Aleshores, vull acabar aquest fòrum, aquest acte, en aquesta cluenda, referint-me a la importància com a accelerador de processos de transformació d'eines com el segell d'assegurança ètica i solidària i d'eines organitzatives com l'associació FETS. L'Albert, en la seva introducció magnífica des de molts punts de vista, s'ha referit a la interpel·lació al conjunt del sector financer pel que fa a que els valors que declaren esdevinguin valors practicats. Aquest és un factor essencial a tenir en compte en aquest procés, perquè estem dins d'un procés on construïm aquest nosaltres orientat a una transformació,
ha de ser cabdal, ha de ser essencial. Perquè si no insistim en aquest aspecte, el marasme d'informació inconnexa pot fer que neutralitzem la millor de les nostres bones voluntats. Per tant, valors practicats. Allò que declarem ho hem de practicar. I en aquesta pràctica de valors hem d'introduir a parer de fets, a parer meu personalment en aquest cas també, la necessitat del que, deixem-ho que ho digui en aquests termes, d'una certa descolonització mental. Si volem transformar, no podem incorporar amb normalitat els conceptes associats a una escala de valors que està a l'origen dels problemes que volem resoldre. Per tant, aquí, si volem fer això, d'entrada no podem acceptar la velocitat que se'ns vol impulsar, hem de determinar la nostra velocitat en relació a tot allò que estem fent i això va directament relacionat amb una afirmació que a mi ho reconec em posa una mica nerviós. Ens hem d'adaptar als canvis. Llavors jo dic, més que adaptar-nos als canvis hem d'esdevenir motor de canvi. I ser motor de canvi, m'he apuntat aquí alguns aspectes, fa que, com s'ha posat de manifest aquest matí, quan es parla de sostenibilitat no ens referim única i exclusivament a sostenibilitat de caràcter ambiental. La sostenibilitat ha de ser també individual, social i col·lectiva. Aleshores, en aquest sentit, recuperar la perspectiva plantejada des de FEBEA en el sentit que invertim l'acrònim de les sigles ASG i comencem per la G, el com en governem les nostres entitats, per exemple. És molt important no separar el què fem o el que volem fer del com ho fem. També l'Albert s'ha referit a la seva ponència inicial a la idea de no diferenciar sense interrelacionar sostenibilitat en un sentit ampli i model de negoci. Allò que efectivament crea condicions de transformació és la interrelació entre aquests dos aspectes. Un darrer aspecte que té a veure d'una manera important des del meu punt de vista la descolonització mental. És absolutament imprescindible crear excedent. Però aquesta creació d'excedent no pot quedar circumscrita única i exclusivament a l'excedent econòmic, monetari i financer. Tenim l'obligació, com a empresa ciutadana, com a empresa compromesa, que entén que l'economia ha d'estar al servei de la reproducció de la vida, a la creació d'un triple excedent. Òbviament, necessitem generar excedent econòmic, necessitem contribuir a la reproducció de la nostra activitat, però mentre i simultàniament les persones que formem part dels nostres projectes, corredories, companyies, mutualitats, hem de millorar mentre estem treballant. I l'entorn social del que formem part, socioecològic si voleu, ha de millorar en funció de la nostra activitat. Tinc notes que no veig, necessito posar-me les ulleres i acabo ràpid. M'agradaria que ens emportéssim d'aquest segon fòrum internacional la idea del nosaltres, que no pararem mai d'insistir-hi, la idea que estem en un procés i la idea que no hi ha construcció possible d'un nou edifici físic i conceptual que no es recolzi amb un bon fonament. En aquests moments, i atenent també a la presència important del mutualisme i del cooperativisme en aquesta reunió, tenim un fonament conceptual i pràctic, afortunadament,
vinculat al món de les experiències cooperatives i de les experiències mutuals. Acabo referint-me al món de les experiències mutualistes al fet, a la importància de la territorialització. No hi ha única i exclusivament una diferència entre els diferents estats de la Unió Europea, sinó que alguns d'aquests estats tenim una dimensió plurilingüística, pluricultural, plurinacional. I és des d'aquesta riquesa, per tant, des de la nostra vinculació amb la base territorial i social, que hem de poder construir aquest procés de transformació. I d'aquí l'elogi, en el cas de Catalunya, avui estem a Catalunya, de la importància de l'experiència mutualista, que és no només històrica, sinó que a més és actual. Ho deixo aquí. Demanava en aquests moments, però no recordo exactament la denominació del concepte, com es diu aquell factor que es posa dins una reacció química que potencia la reacció química. Llavors parlàvem d'accelerador, parlàvem... No és la paraula que jo recordava, però diguem-nos que el segell d'assegurança ètica i solidària vol operar com a accelerador i com a facilitador en el món assegurador del seu compromís respecte a la construcció d'una economia per la vida. Aquest és l'objectiu de Fets com a impulsor del sistema de finances ètiques i en concret del món de l'assegurança ètica i solidària. Repeteixo, moltíssimes gràcies per la vostra assistència i a la vostra disposició com a organització, com sempre.